Ya, bueno, que muchas gracias ahí por la asistencia y por la invitación a participar acá en este seminario, donde quería mostrar aquí la primera parte de mi trabajo de tesis, que es acerca de estimaciones de error para el modelo de Oberbe-Bosinesk, que está siendo dirigido ahí por el profesor Luis Fris Roa de la Universidad del Biobío en Chillán, Chile. Y también agradecer aquí a ANID por el apoyo financiero para realizar esta pasantía doctoral. Primero entonces voy a hablar acerca del modelo de Oberbe-Bosinesk, introducir lo que representa, establecer el modelo continuo, el modelo discreto, el modelo aproximado, algunos resultados previos aquí para mostrar nuestras estimaciones de errores y finalmente algunas referencias en las cuales nos basamos. El modelo de Oberbe-Bosinesk lo que hace es generalizar las ecuaciones clásicas de Navier-Stokes, donde no solamente ahora se considera la velocidad U del fluido y la presión P, sino que ahora se incorporan otras variables que sería la temperatura en el fluido y la concentración de una cierta sustancia o material en el fluido. Y vamos a considerar acá un fluido incompresible, por lo tanto la divergencia de U va a ser igual a 0. Básicamente la primera ecuación representa la conservación del momentum lineal y la segunda y tercera ecuación representan la ecuación del calor y la ecuación de transferencia de masa. Aquí tenemos J, G, F y D representan fuerzas externas, y G generalmente la fuerza gravitacional, y aquí tenemos algunos parámetros asociados a la viscosidad, a la difusividad térmica y a la difusión del soluto. Bien, junto entonces a este sistema vamos a considerar las siguientes condiciones iniciales y las siguientes condiciones de borde. La velocidad en el borde va a ser igual a 0, pero no así la temperatura y la concentración. Por lo tanto vamos a tener que hacer un levantamiento para trabajar este sistema. La notación que vamos a utilizar es la siguiente, que es la que es clásica mecánica de fluido, la función infinitamente diferenciable con soporte compacto y con divergencia nula, y la clausura en L2 y en H1 da los espacios H y B. Ya tenemos acá el proyector que va de L2 sobre H, los operadores A y B, el operador de Stokes y el operador del menos laplaciano, y vamos a trabajar con los espacios también LP, los espacios de Sobolev, y aquí el espacio de traza para hacer el levantamiento. Y la norma en L2 la denotamos de esa forma, ya sin ningún subíndice. De esta forma la norma en LP, y aquí la norma en los espacios de Sobolev HS. Aquí tenemos un resultado de Marco Rojas y Sebastián Lorca, ya que nos dicen que nos garantiza la existencia de una función aquí θ2 y psi2, ya, de modo que nosotros podemos hacer entonces un cambio de variable y podemos reescribir nuestro sistema anterior de la siguiente forma, de modo que ahora la velocidad, temperatura y concentración, ya todas nuestras variables van a ser 0 en el borde. Y este va a ser el sistema con el cual vamos a trabajar de aquí en adelante. Apareciendo entonces aquí unos términos adicionales al lado derecho en la ecuación. Y por simplicidad también hemos considerado las constantes que aparecían por acá igual a 1. Bien, para entonces continuar con las estimaciones de error, vamos a trabajar con lo que son las soluciones fuertes. Pero ¿qué entendemos por solución fuerte? Ya va a ser acá una tripleta de funciones, U, θ y psi, que van a vivir en este espacio con derivadas en tiempo acá, y que satisfagan esta formulación variacional del problema cuando uno multiplica por la función test e integra por partes. Ya entonces, como decía, para hacer esta estimación de error necesitamos considerar el problema a nivel continuo, el problema a nivel discreto, ¿ya? Y ver entonces que esa diferencia, al menos en la norma en L2, va a estar acotada de la forma h cuadrado por una cierta función que depende del tiempo. Y esa función cuadrática, esa función de segundo orden, tiene que ver con el mayor diámetro cuando uno hace una discretización de mi dominio espacial. Entonces, para continuar con el análisis, necesitamos algunas hipótesis de nuestro problema. Primero, acerca de nuestro dominio omega, ya requerimos entonces que se satisfagan, que las soluciones de este problema estacionario de Stokes y del problema de Poisson ya satisfagan estas desigualdades de acá, es decir, las soluciones del problema estén acotadas por los datos, las fuerzas que aparecen en el lado derecho. Ya, de modo que se satisfagan estas desigualdades acá, esta equivalencia de norma entre la norma en H2 y la norma de los operadores de Stokes y el operador del menos laplaciano. Ya que eso se puede garantizar cuando uno considera un dominio de clase C11 o un dominio poligonal. Segundo, necesitamos dónde vamos a considerar los datos del problema. Como vamos a trabajar con soluciones fuertes, vamos a considerar entonces los datos acá en estos espacios, ¿ya? Y las fuerzas externas acá también.
Y por simplicidad todos vamos a considerarlos como una constante menor o igual que M1. Y también vamos a requerir un poquito mayor de regularidad en nuestros datos del problema, ¿ya? Para obtener unas estimativas a priori que nos van a ayudar con la estimación de los errores. Como se menciona acá, generalmente, para el caso de las ecuaciones Navier-Stokes, ya uno requiere tener altos órdenes de convergencia entre la solución del problema continuo a nivel discreto, ¿ya? Por ejemplo, de H3 hacia arriba, ¿ya? Sin embargo, esto requiere alguna hipótesis de regularidad sobre la velocidad, en el caso de las Navier-Stokes, que este término sea acotado en norma H3 cuando el tiempo se va a cero. ¿Ya? Pero ¿qué sucede al asumir esa hipótesis? Resulta que hay un quiebre de la regularidad y eso implica resolver acá este problema de Neumann sobredeterminado, y eso equivale a unas condiciones de compatibilidad sobre los datos del problema. Y eso no es chequeable en la realidad. Y es como se menciona acá en el artículo de Haywood y Ranaker, ¿ya? Alguna hipótesis sobre H3 que queda acotada cuando el tiempo se va a cero o alguna otra equivalente. Entonces, vamos nosotros a tener esa consideración en cuenta, ¿ya? Y trabajar aquí, como lo dijo Haywood y Ranaker, con unas funciones pesos, ¿ya? A modo de evitar estas condiciones de compatibilidad del problema. A continuación tenemos un primer resultado de existencia y unicidad, ya de Marcos Rojas y Sebastián Lorca, ya que nos dice que bajo las hipótesis A1 de nuestro dominio omega y considerando también los datos del problema en los espacios adecuados, hay existencia y unicidad global de solución fuerte de la ecuación de Overbeck-Bosineski, que en el caso dos-dimensional no requiere nada, pero en el caso tridimensional requeremos condiciones de pequeñez sobre los datos del problema. Y adicionalmente acá tenemos unas estimativas integrales. Y lo mismo acá tienen para la presión, ya garantiza la existencia de la presión, ya que es única salvo constantes, y que además obtienen esta estimativa acá integral. Bien, entonces, como dijimos que necesitamos existencia global de solución fuerte, pero en el caso tridimensional requerimos condiciones de pequeñez, entonces para evitar arrastrar todas esas condiciones de pequeñez de aquí en adelante, nosotros vamos a asumir como una hipótesis la existencia de solución fuerte, ¿ya? La velocidad, la temperatura y la concentración, ¿ya? Sin embargo, solamente asumiendo esta hipótesis de existencia de solución fuerte, global, sobre la velocidad del fluido y algunas hipótesis adicionales sobre los datos, uno puede garantizar también el mismo grado de regularidad para la temperatura y para la concentración. Basta solamente considerar, como decía, regularidad sobre esa y uno obtiene, digamos, adicionalmente las otras. Para continuar aquí, dijimos que nosotros vamos a evitar esas condiciones de compatibilidad sobre los datos del problema, entonces vamos a considerar unas funciones peso, ¿ya? ¿Cuáles serían esta función tau y esta función sigma? Entonces, de modo que cuando el tiempo se nos vaya para cero, tiempo suficientemente pequeño, aquí, claro, estas funciones nos garantizan que esto se va para cero. Entonces ahí la solución no va a explotar. Aquí tenemos un primer resultado acerca de estimativas a priori para el modelo de Overbeck-Bosineski, que nos dice entonces, bajo las hipótesis de mi dominio, omega, bajo los datos del problema considerado aquí, y la existencia de solución fuerte, entonces tenemos este grado de regularidad para la solución del problema de Overbeck-Bosineski, y más aún acá tenemos unas estimativas integrales, ¿ya? Que nótese aquí que cuando uno toma la ecuación de Navier-Stokes y uno despeja la derivada con respecto al tiempo y pasa ahí los otros términos al lado laplaciano y otras cosas más, que esto sea acá acotado en norma H1 equivale en alguna forma que el laplaciano sea acotado en norma H1 o equivalente que sea acotado en norma H3, pero fíjense que ahora tenemos que, como se dijo anteriormente, considerar estas funciones peso para evitar ese problema de Neumann sobredeterminado. Y lo mismo acá, requerimos mayor regularidad, pero considerando entonces estas funciones tau o esas funciones sigma. Excepto aquí cuando los datos son cero, ¿ya? No requerimos de esas funciones tau y sigma para esta estimativa aquí integrales. ¿Y esto cómo se hace? Esto lo que uno hace es tomar la formulación variacional del problema, toma las funciones test de manera adecuada y comienza entonces a acotar algunos términos generándose una desigualdad diferencial y que luego se va a integrar.
Por otra parte, ahora para trabajar el problema a nivel discreto, vamos a requerir las siguientes hipótesis. ¿Ya? Primero, entonces, consideremos nuestra región, nuestro dominio omega, y una discretización sobre él, ¿ya? Un mallado. Siendo h, entonces, el diámetro máximo sobre ese mallado que uno hace. Por ejemplo, una triangulación. Una hipótesis, entonces, para aplicar la aproximación por elemento finito es que ese mallado sea más o menos uniforme. ¿Ya? No hay alguna triangulación mucho más grande, mucho diferente de la otra. Aquí vamos a aproximar también los espacios donde viven las soluciones del problema continuo por estos espacios discretos. ¿Ya? Este espacio va a aproximar aquí a la velocidad, este otro espacio va a aproximar a la temperatura y la concentración, y este otro espacio va a aproximar aquí a la presión. ¿Ya? Que estos espacios son funciones en L2, ¿ya? Y que cuando uno se restringe a un triángulo o a un sector de mi mallado del dominio, van a ser funciones polinómicas. ¿Ya? Y fíjense acá que se consideran funciones del tipo L2 porque nosotros vamos a trabajar con elementos finitos no conformes, ¿ya? Y no con funciones continuas. Otra hipótesis acá que requerimos es que en estos espacios discretos se satisfagan estas propiedades, ya que la integral aquí sobre la intersección de dos triángulos en el borde ahí tengan media nula, y que aquí estas funciones también tengan media nula, digamos como en el borde exterior de mi dominio. Otra hipótesis también que requerimos es una propiedad de aproximación. Para cada par de elementos que viven en los espacios continuos, existen entonces elementos que viven en los espacios discretos, de modo que estas desigualdades se cumplan, que sean acá de primer orden. Bien. Y también, como dije, aquí vamos a trabajar con elementos finitos no conformes, ¿ya? Por lo tanto, aquí en el clásico, bueno, los problemas Navier-Stokes, uno considera la forma bilineal y trilineal, y que uno la puede extender a estos espacios no conformes. Donde aquí, por no conforme, entiéndase cuando uno aproxima el espacio continuo por el espacio discreto, pero este no está contenido en el continuo. Entonces aquí vamos a considerar estos espacios H01 más HH, que estos son polinomios. En cuanto al problema discreto de Overbeck-Bossinesc, introducimos este espacio B, el espacio donde vive aquí la velocidad y la condición de divergencia nula en el sentido discreto. Entonces, nuestra formulación variacional del problema discreto es encontrar aquí estas tres funciones que viven en estos espacios discretos, ¿ya? De modo que satisfagan esta formulación variacional. ¿Ya? Que este problema va a tener una única solución, donde los datos los tomamos acá en estos mismos espacios, V y M. Y claro, aquí la presión no aparece porque la presión se consideró de alguna la eliminamos, pero la presión después la podemos recuperar por un teorema de RAM a nivel discreto y garantizar entonces la existencia y la unicidad salvo constantes. Y acá otras hipótesis que vamos a considerar son las siguientes. Una hipótesis B4, ya que también es una propiedad de aproximación, pero ahora estamos considerando dentro del espacio la condición de divergencia nula. Y hasta la hipótesis B4, junto con todas las anteriores, nosotros podemos tener la estimación del error, ¿ya? Para la velocidad, temperatura y concentración. ¿Y qué pasa con la presión? Bueno, si yo quito esta B4 y considero esta condición B4', que es equivalente a una condición tipo INSUB, ¿ya? Entonces obtengo como consecuencia que la estimación de error de la presión sale a partir del error de la velocidad. Entonces, como dijimos, vamos a trabajar con elementos no conformes, ¿ya? Por lo tanto, para la solución de mi problema continuo, ¿ya? La velocidad, temperatura y concentración que satisfacen el problema de Overbeck-Bossinesc al inicio, cuando uno ahora multiplica por una función test e integra por partes, dado que ahora nos vamos a trabajar cuando discretizamos nuestro dominio con funciones continuas, sino que pueden haber funciones L2, pueden haber saltos. Entonces, cuando uno integra por partes aquí el término de la bilineal, la trilineal y el término de presión, aparecen aquí unos términos gamma, que como decía son los términos de bordes que aparecen cuando uno integra por partes. Que esos gamma aquí, como se definen,
serían la suma sobre todos los bordes cuando uno hace la triangulación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es obtener algunas estimativas de este sistema a partir del sistema inicial. Bueno, en primer lugar, nosotros acá podemos acotar estos términos BH, ya que aparecen aquí, por un resultado de manera similar a como lo obtuvo Haywood. En segundo lugar, podemos también estimar los términos de borde que aparecían al integrar por partes, ¿ya? Que fíjense que aparecen términos de acá de las funciones test y aparecen términos de estas funciones A1 hasta A3, ¿ya? Y que estas funciones ya estarían acotadas. ¿Por qué? Por las estimativas a priori que dimos al inicio. Y lo mismo acá. Cuando ahora derivamos los términos de borde con respecto al tiempo, aparecen las funciones test y unos términos adicionales, que estos términos adicionales ya aquí requieren mayor regularidad para las soluciones U, la velocidad, la temperatura y concentración, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a requerir que aparezcan estas funciones tau y estas funciones sigma. Y finalmente aquí el resultado principal, que es estimaciones de errores, ¿ya? Que bajo nuestra hipótesis acá sobre nuestro dominio, los datos del problema y asumiendo existencia global de solución fuerte, ¿ya? Y estas hipótesis para la aproximación por elementos finitos, entonces tomados los datos del problema acá, asumiendo que hay la diferencia entre la solución del problema continuo y discreto, los datos iniciales son de orden cuadrático, entonces garantizamos aquí que el error de la velocidad, temperatura y concentración también son de orden cuadrático, ¿ya? Y aquí acompañados por unas ciertas funciones que dependen del tiempo. Y que al final de cuentas estas funciones van a ser como unas exponenciales, ¿ya? Por lo tanto, estas estimaciones de errores sirven para un tiempo que no sea tan grande, ¿ya? Es por eso que son estimaciones de errores locales. ¿Ya? Y más aún, si cambiamos la hipótesis B4 por esta condición B4', que es una condición tipo IMSUB, entonces la estimación del error de la presión sale como consecuencia del de la velocidad y solamente es acá es un error de primer orden. Entonces, ¿cómo uno obtiene estas estimaciones de error? ¿Ya? El error de la velocidad, la temperatura y la concentración, E1, E2 y E3, uno lo reescribe como una suma de dos términos. ¿Ya? Donde, por ejemplo, aquí para el de la velocidad, lo escribe como un psi1, ya que es la diferencia entre la solución del problema continuo y un problema discreto linealizado, ¿ya? Más otro pedazo que vendría siendo la solución de un problema linealizado discreto y la solución del problema discreto. Entonces, para obtener esta estimación de error, uno estima estos otros dos errores que aparecen y luego suma esas dos cantidades y ahí obtenemos entonces la primera parte. Y este entonces va a ser el problema auxiliar que vamos a requerir, que es el problema discreto linealizado. Si ustedes se fijan, claro, aquí las incógnitas vendrían siendo estas tres variables, ¿ya? Pero es linealizado porque aquí en el término no lineal se consideran las mismas variables que en el problema continuo. Entonces, la primera parte de los errores, ¿ya? Uno los puede estimar de esta forma, que vendrían siendo estimaciones de segundo orden cuando uno considera la norma NL2, ¿ya? Tanto para la velocidad, temperatura y concentración, la primera parte. ¿Y esto cómo uno lo hace? También entonces por el método de energía, ¿ya? Uno toma entonces el sistema, ¿ya? Aquí el problema linealizado discreto, aquí uno toma un problema aproximado, ¿ya? Del continuo, y uno hace entonces la diferencia entre esos dos problemas y uno comienza a estimar los términos que van apareciendo acá a la derecha. Y también aquí se ayudan del problema, ¿cómo se llama? De la regularidad de los problemas de Stokes, ¿ya? Y del problema de Poisson. ¿Ya? Y claro, resulta entonces que aquí uno obtiene primero la estimación para la temperatura y la concentración, ya de manera independiente de la velocidad, y esto uno después lo incorpora acá en la primera ecuación y sale el error restante para la velocidad. Claro.
Ahora, la otra parte del error que queda pendiente, este queda acotado de esta forma. Para la temperatura, concentración y velocidad, también son términos acotados aquí en la norma L2 como de segundo orden, pero aquí aparecen unos términos adicionales. O, bueno, aquí está de manera abreviada o aquí estaría de manera más explícita, que son como unas exponenciales que van a ir apareciendo. Y eso, como uno lo obtiene, también uno hace la diferencia entre el problema linealizado discreto y entre el problema discreto. Por lo tanto, ahí uno acomoda los términos, alguno acá al lado derecho, y luego los comienza a estimar. ¿Ya? Que son las estimaciones de inversiones de Sobolev, ya desigualdad de Young, que también se pueden utilizar a nivel discreto. Entonces uno abrevia acá un poco los términos, que sería acá la suma de los errores. ¿Ya? Y acá tenemos otros términos que contienen, digamos, la velocidad, temperatura y concentración a nivel continuo, que estos términos ya son acotados por las estimaciones a priori que tenemos. Y aquí entonces podemos generar, o aplicar, mejor dicho, la desigualdad de Gromwall. Y ahí obtenemos estimativas para esta parte del error. Y aquí, como bien decía, claro, son errores donde aparece en el lado derecho el orden cuadrático, cuando, bueno, aquí esta eta, están al cuadrado, entonces cuando uno le aplica raíz cuadrada aparecen, claro, de segundo orden. Y por lo tanto, sumando los dos términos de errores acotados anteriormente, aparece entonces que el error asociado a la temperatura, la velocidad, temperatura y concentración, ya quedan acotados por términos de segundo orden, donde este beta son como términos exponenciales. Como decía, claro, sirven estimativas de errores, pero de manera local. Bueno, ¿y qué sucede con la presión? La presión, como dijimos, requerimos una hipótesis adicional, que es una condición tipo INSUB, de modo que esta estimación de error va a salir como consecuencia del de la velocidad. Entonces, el primer resultado nos dice que aquí la estimación del error de la presión justamente queda en términos del error de la velocidad, temperatura y concentración acá. Y que nuevamente esto uno lo obtiene haciendo la diferencia entre el problema continuo, problema discreto, ¿ya? Y estimando los términos ahí, generando desigualdades diferenciales y estimando los términos ahí mediante la desigualdad de Gromwall. Aquí el problema que sucede es que, claro, estos términos nosotros ya los tenemos manejados, los tenemos controlados de alguna forma, ¿ya? Pero este término no. ¿Ya? Y resulta que en el trabajo de Haywood y Ranaker, ellos tampoco tuvieron éxito al acotar este término. Entonces es un término problemático, y aquí en este artículo lo que hicieron fue, motivado por una desigualdad de inversión de Sobolev, asumieron que este término estaba acotado por este otro. Y ahí continuaron con la estimación del error para la presión. Sin embargo, esta estimación que asumieron acá hace que cuando el tiempo se vaya a cero, la presión explote. O sea, no hay una forma de sacárselo de encima. ¿Ya? La estimación del error de la presión no es la mejor que hay. Por lo tanto, para acotar este término, ¿ya? Nosotros seguimos la misma idea de Haywood y Ranaker aquí, que, como decía, este término queda acotado aquí por esta función tau, que es un mínimo entre 1 y t, ¿ya? Pero queda en el denominador, así que cuando el tiempo se va a cero, esto no hay forma de que cambie esa singularidad. Bien, y por lo tanto, al final de cuentas, si uno suma la estimación esta de acá, con la norma en H-1 que salía en rojo, obtenemos esta estimación de error para la presión. Eso era lo que quería mostrar, ¿ya? Claro, para la presión queda de primer orden, pero para los otros términos quedan de segundo orden, ¿ya? Sin embargo, aquí explota cuando el tiempo se va para cero. Y aquí los trabajos principales en que nos sostuvimos fue el trabajo de Haywood y Ranaker, acá de la SIAM. Aquí tenemos los trabajos de Marcos Roja y Sebastián Lorca acerca de soluciones débiles y la existencia de soluciones fuertes de manera local y global.
y algunos otros trabajos que también fueron los pioneros en abordar este tipo de ecuaciones de Overbet-Bosinesk. Acá el trabajo de Hill y de Belov y Capitonov. Eso era lo que le quería mostrar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Cuando hacéis imágenes de error, ¿hacéis el error total, hacéis el error discreto o hacéis el completo, lo partís en las dos partes, el error discreto y el error? Claro. ¿Dónde está? Aquí. Claro, el error total lo parto en dos partes. Y quiero decir, la imágenes entiendo que la hacéis por la parte discreta. Y luego el resto tomáis el interpolador habitual. Claro, sí, sí, el interpolador habitual. Sí, sí. Son algunas preguntas de curiosidad porque este modelo, ¿no? Se podría pensar como Navier-Stokes acoplado con dos ecuaciones del calor no lineal. Claro. ¿Cierto? Pero a medida que van mirando el acoplamiento, quizás puedes poner la ecuación. Sucede que el acoplamiento es que las otras dos ecuaciones del calor están acopladas Acá, ¿no? o están todos acoplados. Claro, aquí hay un acoplamiento en la primera ecuación. Y aquí también, U punto gradiente teta. Ok. Y cuando hablas del problema linealizado, ¿cómo quedan esas? Claro, ahí considero el problema discreto, donde las incógnitas principales son... No, pero mi pregunta es cuando hablas del problema linealizado en el acoplamiento, ¿cómo queda? Ya. Esto queda solamente en el término no lineal. Acá, esta vendría siendo la incógnita, pero esta uno la deja fija. Ok. ¿Y los demás? ¿Lo mismo? Y los demás también. Bueno, aunque no es necesario porque aquí no se forma la parte no lineal. ¿Ya? Pero igual eso trae complicaciones a la estimación del error. Pero no es una de las incógnitas multiplicado por otra. ¿La qué? No es una de, o sea, es U multiplicado por teta, ¿no? También es un término no lineal, ¿no? Es que depende, si tú lo dejas, o sea, si miras la teta, aquí la incógnita sería solamente teta y la U ya no sería tu incógnita, así que esta parte sería lineal. Pero igual necesitamos considerarla, digamos, para la estimación del error. Sí. Bueno, otra preguntita es que me llamó la atención esa forma de utilizar la función peso. Sí. Para de alguna manera quitarte las condiciones de compatibilidad. Una condición de compatibilidad. Ajá. ¿Eso es parte del folclore matemático de aquí o tiene alguna razón específica de... O sea, lo que pasa... Utilizar como el mínimo entre 1 y t, ¿no? Sí, es el mínimo entre 1 y t. Estas funciones de acá. Claro, es para quitarse, lo que pasa es que la solución, claro, la de Navier-Stokes tienen problemas o explotan cuando el tiempo se va a cero. Entonces, bueno, también desde el punto de vista numérico, para las personas que se dedican a programar, ellos utilizan, o se pasan, mejor dicho, por alto, ¿ya? Esas condiciones de compatibilidad y la omiten, ¿ya? Y comienzan entonces a trabajar las ecuaciones de Navier-Stokes, pero claro, eso no es como muy verificable, digamos, todo lo que hacen la programación desde el punto de vista realístico. Entonces es bueno, claro, tener en cuenta que los cálculos de aquí en adelante, bueno, hay algunos otros trabajos que ya lo consideran, ¿ya? Tomando en cuenta estas funciones peso. Claro, uno lo podría omitir y podría continuar con el trabajo de aquí en adelante, pero como te decía, eso no es verificable desde el punto de vista realidad. Yo te quería preguntar una cosa. Al principio habías dicho que la presión se te iba o no la tomabas o algo de eso. Es que eso
digo, no lo he entendido como que la presión se te iba en la formulación variacional Ah, y claro. luego ya la recuperabas y eso. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, generalmente uno para abordar este tipo de problemas, Sí, uno aplica lo que es el proyector que aparece aquí, el proyector que va desde L2 sobre H en la ecuación. sí. Entonces, claro, eso hace que la presión se te elimine y te queden solamente las otras incógnitas del problema. Ah, vale. ¿Ya? Y después hay un teorema que te permite recuperar la presión ya, a partir de Vale. la Y con velocidad. la condición a la hora de cuando integras por partes, la parte que se te queda de la presión en el borde, de Ajá. condición de contorno, ¿esa cómo la acotabas? Que digo, porque ahí eso lo tienes que acotar de alguna forma, digo, después. Acá. No, después cuando vas a recuperar cuando has dicho la formulación variacional, hay un momento en el que... Ah, a nivel discreto. Sí, a nivel discreto. Claro, aquí, Claro, se te queda... claro, considera en el espacio esta condición como de acá. Vale, Entonces, cuando uno multiplica vale, la, entonces ya lo tienes. Vale. claro, Claro, multiplica que por la función test, lo defines tú en ese espacio. sí, O sea, un espacio en el que las funciones... Vale. vale 0. O sea, serían como de divergencia nula, A débilmente. nivel, claro, débilmente Eso. a nivel Vale. discreto, sí. Vale. Sí, sí. Vale. Y también, te voy a Ujú. preguntar otra cosa, el hecho de que quites todas las constantes como viscosidad, difusividad térmica y eso, digo, por simplificar el problema y tal. Sí, es para simplificar el problema. Igual hay algunos otros trabajos que consideran esa viscosidad Claro, y es que otros términos. suelen ser términos no lineales, Sí, dependiendo de la velocidad. sí, ya se complica más el trabajo. Sí, Se sí, complica mucho. sí. Eso, vale. Sí, hay trabajos que los consideran no constantes y que dependen de la temperatura, la velocidad y la concentración No, yo de hecho, respectivamente. vamos, por eso, porque estaba haciendo un trabajo exactamente con eso y un término no lineal y cuesta trabajarlo bastante. Sí. Vale. Vamos a ver si hay alguna pregunta en casa. Uy, ¿Chai? No hay ninguna pregunta por casa. Así que... Pues si no hay ninguna pregunta más, nosotros solemos hacer una pregunta. No, yo